Hola, Dios les bendiga. Estamos en una nueva oportunidad de poder estar escudriñando la palabra del Señor en este día 29 de marzo de 2020, día de aislamiento por el tema de coronavirus. Pero no es tampoco impedimento para poder escudriñar la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano de la iglesia, cada visita, cada amigo, cada persona que en cualquier parte del mundo está viendo este video. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor brevemente y poder compartir esta palabra en medio de estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Padre amado, bendice cada hogar, cada familia que lo va a escuchar, los hermanos de la iglesia, los amigos, los conocidos, Señor, cada uno, Señor, de los que hoy va a escuchar tu palabra. Bendice que ella venga a exhortarnos, a enseñarnos, corregirnos, Señor, Dios mío, y consolar nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra, lo que es lo mejor, lo que es lo que nos edifica. Puesto este mensaje que estoy tratando de mezclar entre estudio y predicación. Dios está contigo para nuevas batallas. Estamos en medio de un tiempo de aislamiento, coronavirus, pero esto en algún momento va a pasar. Se demore semanas, meses, años, no lo sabemos, pero en algún momento va a pasar. ¿Y qué va a suceder en ese momento? ¿Cómo nos vamos a tomar este periodo en el cual estuvimos o hemos estado sometidos a una carga de estrés y montones de cosas, si es que también comenzamos luego a caer en enfermedades? Pero podemos saber que el Señor está con nosotros para nuevas batallas. Quiero que enfoquemos nuestro análisis o nuestro estudio de la palabra en la vida de David. David, muy conocido por cualquier persona, incluso en el ámbito no cristiano también, por ser aquel que mató al gigante. Por lo tanto, incluso hay una frase, va a presentarse tal equipo, tal situación como David contra Goliat. Se asume que es el más pequeño contra el más grande, el que menos sabe contra el que más sabe, las desigualdades, etc. Si nosotros vamos a la Biblia y conocemos a David, verso 17 de 1 Samuel nos muestra cómo, capítulo 17 de 1 Samuel, nos muestra cómo David vence a Goliat. Tremenda victoria, tremenda situación donde un nadie, un desconocido, viene y derrota al supergigante, al top. Entonces, si uno ve en la palabra del Señor, ya, como siempre, nos canta la Biblia, ya no es la Biblia. Capítulo 17 es todo full, todo ok, todo espectacular para David. Todo le está yendo de manera súper, porque no era nadie, era el menor de 8 hermanos, llega a una situación y mata a Goliat bajo la ayuda de Dios, espectacular. Había ciertos premios para que matara a Goliat, entre eso casarse con la hija del rey, por lo cual pasa inmediatamente a ser parte de la realeza, yerno del rey, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto estamos hablando de que la historia de David estaba cargada de victoria, derrotando a Goliat. Se crea un dicho que dice Saúl mató sus 1000 y David sus 10.000, que es como, wow, ese es mejor que Saúl. Saúl es bendición, el rey, pero David es 10 veces más bendito. Ya se transforma automáticamente en un yerno del rey, se casa con Mical. Comienza una amistad muy profunda con el hijo del rey, Jonatán. O sea, ¿qué más? Pasa de nada a todo muy bien, cuenta con el favor del rey y además la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, todo espectacular. Es como nuestra vida antes del coronavirus. Todo bien, todo relativamente, obviamente no es así para todos. Mucha gente con algún problema, qué sé yo, pero en general el mundo más o menos funcionaba. Pero en el capítulo 18 de 1 Samuel, en el caso de David, todo comienza a cambiar. Es como nuestra vida. De la noche a la mañana comenzó a cambiar. Comenzamos a tener restricciones, comenzamos a ver, oye, ¿qué pasa? Tal gente se está enfermando, que aquí, que allá, y todos los días estamos pendientes del número de contagiados, etc. Pero en el caso de la vida de David, iba todo espectacular, iba todo súper bien, hasta que llega el capítulo 18 de 1 Samuel, donde dice que Saúl tuvo celos de David. Saúl era el rey, en ejercicio, por así decirlo, y Dios ya había indicado que David iba a ser el futuro rey.
Entonces, al derrotar a Goliat, al tener la fama delante del pueblo, Saúl comienza a tener celos de David. Eso está en el capítulo 18, de los versos 6 en adelante. Entonces, no solamente se queda en un pensamiento de Saúl, diciendo tengo celos de David, sino que comienza a intentar matarlo. Entonces, estamos hablando de una situación que cambia profundamente desde ser bendecido, preferido, vitoriado por el pueblo, a ser una persona que está haciendo riesgo de ser muerto. Capítulo 18, versos 29 y 30 dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Este celo de Saúl contra David comenzó a crecer mucho a medida que Dios bendecía más a David que a Saúl. Entonces intentó matarlo varias veces. Verso 1 del capítulo 19, 1 Samuel dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Entonces Saúl se propuso matar a David. Entonces en ese momento comienza en el capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21 comienza a desmoronarse la vida de David. ¿Por qué? Porque pierde todo. Pierde la esposa, que era la hija del rey, por lo tanto, pierde a su mujer, tiene que huir, pierde a su amigo, su mejor amigo, Jonatán, su posición de privilegio, también la pierde, comía a la mesa del rey todos los días, pierde su trabajo, por cuanto su trabajo era ser parte de soldado del rey, ¿cierto? Y además se transforma en un prófugo. En el verso 41 del capítulo 20, 1 Samuel 20, 41, 42, dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, portándose hasta la tierra. Eso es con Jonatán. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Qué significa esto cuando dice lloró más? ¿Por qué? Porque David estaba enfrentando una situación totalmente ajena a lo que había vivido. Él solamente había ido para arriba siempre. Y ahora, de la noche a la mañana, comienza a ser un prófugo del rey que quiere matarlo, pierde a su esposa, pierde a su amigo y todo se va, digamos, a la punta del cerro, como decimos vulgarmente. Entonces, obviamente también económicamente cambió su vida, total y absoluta. ¿Y qué hace en el capítulo 21, 1 Samuel? Comienza David a huir de Saúl. Todo esto es como una introducción para el tema que es que Dios está contigo para nuevas batallas. ¿Por qué? Porque David había triunfado fuertemente en sus batallas, había derrotado a Goliat, había sido bendecido, había tenido buenos momentos, por así decirlo, pero ahora se encontraba huyendo lejos del rey porque lo quiere matar. Capítulo 21 de 1 Samuel dice, vino David a Nod, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Entonces, hay que ponerse en el contexto. David está siendo atacado por el rey. Si usted tiene tiempo, lea los capítulos completos, 18, 19, 20, 21, se da cuenta que verdaderamente el rey Saúl generó una maquinaria para poder matar a David. No era así nomás, y si lo pillan, lo matan. No. Entonces, este hombre se ve angustiado. ¿Y dónde va? Va a la ciudad de Nod, ¿cierto? Donde está el sacerdote, en este caso los que manejan, ¿cierto? La presencia y toda la liturgia, por así decirlo, de aquel tiempo, para poder presentar sacrificios al Señor. Entonces, acá hay varias cosas. Primero, Nod era una ciudad de los sacerdotes. O sea, David, en medio de su confusión, ¿dónde va? Para bien o para mal. Va al lugar
al templo, por así decirlo, al lugar donde están los sacerdotes. Hoy día en aislamiento no podemos. No podemos, yo tengo la bendición de estar acá, pero estoy solo. Pero no podemos juntarnos, no podemos como David quizá pensar en, oye, la solución está en ir al templo. La verdad que en este caso David va buscando alguna solución, ya sea física y espiritual sobre todo. Entonces, se presenta ante Ahimelech. Ahí comienza a ponerse interesante, porque Ahimelech, si usted revisa la palabra del Señor, en los versos 14, capítulo 14, verso 3 y capítulo 22, verso 11, vamos a llegar a la conclusión de que Ahimelech es un bisnieto del sacerdote Elí, que es toda la línea sacerdotal que Dios desecha a través de Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3. Entonces, Elí tenía 2 hijos, Omni y Fines, y fueron desechados del sacerdocio, ¿ya? Pero aún así siguieron su familia ministrando, ¿ya? Y hasta llegar a este bisnieto Ahimelech. Entonces, tenemos una línea media, tenemos un gobierno de facto, por así decirlo, Saúl, que ya está determinado, que fue desechado, y también tenemos una línea sacerdotal también desechada. Es interesante. Todo esto se conecta con otras cosas bastante más teológicas. Pero si vamos a lo que David necesita aclarar su vida, ¿qué es lo que iba a hacer? Está siendo perseguido por el rey, se quedó sin esposo, sin amigos. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Necesita sentirse y saber que va a ser un exiliado. Tiene que vivir en algún lugar donde no sea Israel, porque el rey lo va a matar. ¿Cierto? Ni podía ayudarlo Samuel, ni podía ayudarlo Jonatán, ¿ya? Quizás pensó, el sacerdote podría ayudarme, como está en medio del lugar, del tabernáculo, ¿cierto? Quizás pensó, voy a ir al tabernáculo porque si ya que me va a matar Saúl, voy a tener la oportunidad de pedirme la presencia del Señor o para buscar dirección. Y va, ¿cierto?, a este lugar a buscar respuestas. Muchas veces nosotros buscamos las respuestas en los lugares equivocados. La verdadera respuesta siempre está en el Señor. La verdadera respuesta para nuestra vida, para nuestros deseos, está en la palabra del Señor. En medio de este aislamiento, tenemos que buscar a Dios. Dice, no, es que dependo del templo, mi conexión con Dios está en el templo. Hoy día no podemos venir al templo. O sea, no tengo conexión con Dios. Si algún día nos quitaran la Biblia, no tengo conexión con Dios porque no tengo la Biblia, etc. David estaba pasando un momento crítico, un momento difícil. Quizás muchos de nosotros también lo estamos comenzando a vivir con este aislamiento. Pero llega a buscar respuestas y las obtuvo. Verso 3 dice 21.3, 1 Samuel 21.3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Aproximadamente, si te revisa, son 3 días lo que lleva David y sus siervos arrancando, en medio escondido, sin comer nada. Entonces tiene hambre. Y llega al tabernáculo buscando una respuesta espiritual. Pero también, desde el punto de vista físico, le pregunta si tienes algo, dame 5 panes. Presumo que eran David y 4 siervos, por los cuales un pan para cada uno, digo yo. ¿Ah? Pero no eran muchos, no era un ejército, era David con algunos siervos, pocos. ¿Ya? Y le pide 5 panes o lo que tengas. El verso 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados han guardado a lo menos de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sacerdote se encuentra un poco extrañado porque David viene, primero le pregunta, oye, ¿en qué para viene? No, y David le inventa un chamullo, una mentira, como decimos. Y le dice, no tengo pan, ¿qué pan quieres, viejo? Tengo solo los panes que son sagrados. Los panes que son sagrados son los panes de la proposición, que se ponían una vez a la semana, eran 12 panes, ¿cierto? Se ponían en el tabernáculo para que estuvieran, ¿cierto?, toda la semana panes sin levadura. Y una vez, ¿cierto?, en el día de reposo, se sacaban esos panes y se cambiaban por panes frescos. Entonces, no es que David se comió los panes de la proposición que estaban activos, ¿ya?, sino que eran aquellos que habían sido sacados y habían sido reemplazados por pan fresco.
O sea, ese pan tenía una semana. Sí había una restricción clara en la palabra del Señor. Levítico, vamos a ir a Levítico capítulo 24, versos 5 al 9, donde esos panes solo podían ser comidos por los sacerdotes. Y es muy interesante esta parte, porque David no era sacerdote. Wow, ¿qué pasó ahí? Levítico 24, del 5 al 9, el pan de la proposición, dice, y tomarás flor de harina, estoy leyendo Levítico capítulo 24, versos 5 al 9, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Ya? Entonces, acá se pone interesante el tema. Todo esto es riqueza bíblica para poder entender el mensaje. David se encuentra desolado, se encuentra solo, se encuentra perdido, no hay a dónde huir, es un exiliado y se va al templo, se va al tabernáculo. O sea, tabernáculo puede decirlo, el templo. Va buscando dirección espiritual, pero claramente tiene una necesidad física. Esa necesidad física lo lleva a poder preguntarle, ¿tienes algo para comer? Y le dice, oye, no tengo, solo tengo los panes de la proposición, que tenían ciertos requisitos. Entonces, tenemos un mandamiento claro, que los panes solo podían ser comidos por los sacerdotes. Pero, aquí está lo interesante, estos sacerdotes que lo estaban haciendo ya estaban en la línea de desechado. ¿Ya? Eran una línea sacerdotal que había sido indicada, lo pueden ver con más calma en el capítulo 3 de 1 Samuel, como Dios da una palabra a Elí a través de Samuel, diciéndole que su sacerdocio y su descendencia iba a ser desechada. Entonces, ya estos panes estaban siendo comidos normalmente por una línea desechada. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, en el capítulo 22, de 1 Samuel, se dice que este sacerdote, Ahimelech, le pidió consejo a Dios para poder darle esos panes. Capítulo 22, versos 9 y 10, dice, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nod, a Ahimelech, hijo de Aitod, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, este sacerdote consulta a Dios si es que tiene que dar provisión a David, y lo hizo. Y ahí Dios le dijo que sí. No se dice, no está escrito en el capítulo 21, pero se subentiende lo que dice Doeg edomita. Y le da este pan de la proposición. Es interesante porque Jesús comenta este hecho como un aspecto interesante de lo que es el espíritu de la ley, es decir, lo que significa el principio bíblico que está asociado y no el precepto mismo. En Mateo capítulo 12 y en otros pasajes paralelos se da esta situación. Mateo capítulo 12, versos del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tremenda palabra, tremendo concepto que está dispuesto ahí. ¿Ya? David tenía hambre, en el caso de Jesús, sus discípulos también tenían hambre y recogían espigas en el día de reposo. ¿Ya? Entonces le reclaman, hoy está incumpliendo el precepto. ¿Cuál es el precepto? No hacer nada en el día de reposo. Pero la Biblia está llena de preceptos, pero nosotros no nos regimos por preceptos, nos regimos por principios bíblicos. Si usted ve un precepto, va a ir al Antiguo Testamento y va a encontrar muchas cosas que es imposible cumplir.
y que no se pueden hacer. Lo mismo algunos en el nuevo, son menos, pero también. La gracia del buen estudiante bíblico, la gracia de los que amamos al Señor cristiano, es buscar los principios bíblicos y guiarnos por esos principios bíblicos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Cristo está diciendo el mismo concepto que está aplicado en el caso de David. Ya, la ley de la misericordia, cuando le dice, ¿cierto? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué correspondía en el caso de David? Negarle el pan. Si era el ungido de Jehová, si era el verdadero rey de Israel, aunque era día de reposo, aunque él no era del linaje sacerdotal, que además era de facto en sí mismo. Entonces aquí la ley de la misericordia aplicó. Entonces, ¿qué pasa? Toma este pan, ¿cierto? Y sacia su hambre, su sed espiritual, perdón, su sed física, su hambre física. Cuando tú vas al tabernáculo, cuando tú vas al Señor, cuando te das cuenta de que necesitas de Dios, Dios se preocupa de ambas cosas, de la parte física y de la parte espiritual. En toda la palabra del Señor también lo vemos. ¿Ya? Esto no es solamente un asunto místico, espiritual, interno, sino también lo externo. Jesús mismo dijo, si te vienes al lado de tu hermano que no tiene que comer, bueno, ¿dónde queda tu amor? Entonces, acá hay todo un concepto muy potente, que en este caso se refleja en lo que David fue a buscar. Y Dios se proveyó para él de aspectos físicos y aspectos espirituales. Entonces, esto le dan, ¿cierto? El verso 6, 1 Samuel 21:6, dice, y así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, ¿se ubican? Para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Verso 7, 1 Samuel 21:7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Increíblemente, el día que David va al templo, al tabernáculo en este caso, al sacerdote, justo ese mismo día estaba detenido ahí, en el tabernáculo, Doeg, que era uno de los principales servidores de Saúl. Por lo tanto, este era un soldado, y por lo tanto, la orden que habían recibido los soldados de parte de Saúl era de matar a David. Entonces, increíblemente, este hombre, que era un edomita, que no era israelita, se había hecho prosélito, ¿cierto?, siguiendo al Dios de Israel y sirviendo a Saúl, estaba en el tabernáculo en el día de reposo, probablemente guardando el reposo, probablemente haciendo una ceremonia de purificación, no lo sé, pero estaba ahí. Entonces David pensó, este compadre me va a matar, me va a ver, va a avisar a Saúl y me van a matar. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto donde aparece el centro de lo que quiero mencionar en este tiempo especial de palabra de Dios. ¿Qué pasa? David pregunta, primero por algo de comer, y luego el verso 8 dice, 1 Samuel 21:8, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mi arma, por cuanto la orden del rey era apremiante. Va al tabernáculo, lugar de adoración, lugar de entrega a Dios, y pregunta, dada la presencia de este hombre, que si tiene un arma, que si tiene una espada, ¿ya? O lanza, cualquier cosa para defenderse, en la casa del Señor. Realmente muy, muy extraño la desesperación, el contexto que estaba viviendo David, ¿cierto? Y increíblemente, fíjese lo que dice el verso 9, 1 Samuel 21:9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Increíblemente, en esta situación de extremo cuidado, de extremo ataque del enemigo, con una persona ahí mismo en el tabernáculo, que probablemente quisiera matarlo, Dios le dice, ¿sabes qué? Hay disponible una espada. ¿Y cuál espada? La espada con la que tú mataste al gigante Goliat. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Esa espada la traía Goliat.
dice la Biblia que saca la conversión en aproximadamente 7 kilos. Goliat venía tremendamente vestido, armadura, qué sé yo. Y David lo mata con una piedra, ¿cierto?, que se incrusta en la cabeza. Después dice la Biblia que David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. Y lleva la cabeza a Jerusalén, etc. Y sus armas quedan guardadas en su tienda, dice. Pero increíblemente esta espada se fue al lugar del tabernáculo, donde estaban los efod. ¿Qué hace una espada en medio de donde están los efod? Pero el mensaje de esto es que cuando tú, ¿cierto?, y cuando yo querramos volver a nuestra vida normal, cuando tú y yo querramos volver, ¿cierto?, post toda esta situación que estamos viviendo, Dios va a estar ahí para nuevas batallas que tenemos que tomar. Increíblemente Dios nos va a llevar a estar cerca de nuestra mayor victoria, la espada de Goliat. David había hecho muchas otras victorias, pero la mayor de todas era la contra Goliat, donde 100% dependió de Dios. Entonces, ¿qué estaba ahí? Estaba la espada de la mayor victoria de David. Fíjese que esto no es casualidad. Dios iba delante de David para llevarlo a ese punto donde él se encuentra con aquella arma que representa no solamente un poder físico, sino que hay un concepto detrás. Entonces, no es que David esté huyendo ni está haciendo cosas, no es que esto esté pasando porque Dios está tratando con nosotros, con su iglesia, local, país, mundo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando volvamos, ¿cierto?, con mayor ahínco prediquemos este evangelio. Con mayor ahínco vamos y tomemos la espada de aquel avivamiento de 1909 o de donde sea, ¿cierto? Y comencemos a tomar la victoria que el Señor nos ha dado, espiritualmente hablando, por supuesto. Dios está moviendo a David para que él se encuentre con su espada, la espada de su mayor victoria. Dios está contigo para nuevas batallas. Dios te está llevando, Dios te está moviendo en este tiempo. No se está moviendo todos. ¿Para qué? Para un tiempo donde nos encontremos con aquella espada que nos dio la mayor victoria. Dios ha escondido esa arma para ti. No fue casualidad. Dios la escondió. Dios está tratando en este tiempo con tu vida, con mi vida, con nuestras familias, con la iglesia. ¿Para qué? Para poder tener nuevas victorias. ¿Qué todavía significa eso? Que todavía podemos usar aquello que Dios nos dio a nosotros para tener nuestra batalla. ¿Qué le dice? Tómala. De alguna manera, Dios nos guía en su voluntad para seguir peleando por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios permitió esto. Dios llevó a David a ese punto. Dios lo llevó a encontrarse con aquella espada que representa la mayor victoria que has tenido, que David ha tenido. Amigo, hermano, si estás desanimado, si estás con conflicto, toma la espada que tanto rédito te dio anteriormente. Todavía está ahí. Vamos, tómala. Cuando pase todo esto, o durante este tiempo, toma aquella espada. Si dice, oye, pero yo antes hablaba con mi familia, hablaba del Señor, ahora toma, agarra el teléfono, agarra WhatsApp y comienza a hablar. Si yo antes hacía tal cosa, bendecía, hazlo ahora. Toma la espada que está disponible. La respuesta es clara. La espada es para seguir peleando con coronavirus, con lo que venga. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir llevando este evangelio por los medios que sean. Sigamos peleando. Él va a proveer del arma. ¿Para qué? Para que todavía haya esperanza. Ve y tómala. Ve y tómala. Dice, y levantándose David, 21:10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y se fue a pelear, su batalla. Verso 2 del capítulo 22 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Formó un ejército. Dios está levantando a David para que finalmente cumpla su ministerio, cumpla su llamado de ser el verdadero rey de Israel.
Dios está contigo, Dios está conmigo para nuevas batallas. Dios nos pone frente a esta espada para poder retomarla y seguir peleando. Sigue adelante, Dios está contigo. Sigue adelante para nuevas batallas. Dios te va a levantar. Dios va a hacer cosas nuevas y diferentes. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Toma la espada, como David, y sigue adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Tu bendición esté sobre cada persona que la ha escuchado. Así sea, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, que esta palabra haya bendecido su vida. En el nombre del Señor. Amén.